Salmo 118. El título de este salmo, inauguración de la dinastía de David. El contexto, y la razón por la que le ponemos así, es que el contexto en el que se escribió este salmo fue, según los historiadores, según los comentaristas, David escribió este salmo cuando murió Saúl. Cuando muere Saúl, el primer rey de Israel que estuvo persiguiendo a David, lo estuvo persiguiendo, finalmente muere en esa batalla contra los filisteos, y una vez que muere, David es coronado rey, y cuando David es coronado rey, en ese momento él escribe este salmo. Así que este salmo marca el inicio de la dinastía de David, y por otro lado es un salmo que cantó Yeshua con sus apóstoles después de la famosa Santa Cena, la famosa Última Cena, que no es ni la Última Cena ni es la Santa Cena, porque fue la Cena de Pascua, y tampoco fue la Última Cena, porque después de que resucitó dice que estuvo comiendo y bebiendo con sus discípulos muchas veces, así que no fue la Última Cena, fue la Última Cena antes de morir, efectivamente. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, o sea, terminaron de cenar, hicieron Birkat Hamazon, la bendición por el sustento, y después se dirigieron rumbo al jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan de la primera escena que pasan en la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson? La primera escena, ¿cómo inicia la película de la Pasión de Cristo? Con Jesús ahí estando en el huerto de Getsemaní, todo oscuro, y que está diciéndole a sus discípulos que oren con él 1 hora y se quedan dormidos, y que él está orando, ora 3 veces con mucha angustia. Bueno, antes de ir al huerto de Getsemaní, después de la cena, cantó el himno. Dice aquí que terminan de cenar, hacen Birkat Hamazon, la bendición por el sustento, y dice: y cuando hubieron cantado el himno, esta palabra himno es la traducción del Jalel, el Jalel, que es esta sección de los Salmos 113 al 118. O sea, eso que cantó Yeshua, y que estaría increíble tener una grabación de cómo cantaba Yeshua. Imagínense a Yeshua cantando estos salmos, del Salmo 113 al 118, y cuando termina el Salmo 118, cuando terminan de cantar el Salmo 118, salieron al Monte de los Olivos. De ahí ya se van al huerto de Getsemaní, y de ahí ya se va listo para que lo arresten. Entonces, él se fortaleció en el cántico del Jalel, de los Salmos 113 al 118, y en especial el Salmo 118 es muy, muy significativo para la misión de Yeshua, para lo que él está a punto de padecer. Y comienza diciendo en el versículo 1, alabad a Jehová, a Yehovah. Jehová simplemente es la transliteración al español del nombre divino que aparece aquí en hebreo. Este es, que se lee en hebreo, se lee como Yehová, así se lee en hebreo, con las auxiliares que pusieron aquí para leerlo, y que se translitera ya como Jehová. ¿Pero qué significa Yehová o Yud-Heh-Vav-Heh? ¿Qué significa? Simplemente significa Yehovah. ¿Qué significa eso? El que será, el que es y el que fue. Eso significa Jehová. Alaben, agradezcan al que será, al que es y al que fue. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y aquí David reconoce que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Que a pesar de toda la persecución, a pesar de todos los años que él estuvo siendo perseguido, a pesar de toda la vida que él tuvo, David desde pequeño fue perseguido, fue rechazado, fue menospreciado. Y una de las razones por las que fue menospreciado, incluso, por ejemplo, cuando el profeta Samuel va a casa del rey David a ungir, a señalar quién era el elegido para sustituir a Saúl, porque una vez que Saúl peca, no cumple la voluntad de Dios, no hace lo que el profeta Samuel le dijo, Dios desecha a Saúl y le dice a Samuel que va a elegir a un hombre conforme a su corazón, que vaya a la casa de Isaí en Belén y que ahí elija a uno de los hijos de Isaí para que sea el próximo rey de Israel. Entonces le dice al papá: a ver, tráeme a todos tus hijos, y presenta ya a todos los hijos. Y entonces Samuel va
a orar por uno de ellos para que sea el rey de Israel y ve al que está más fuerte, más apuesto, más carismático y dice, este ha de ser el ungido del Señor, porque Saúl era así, Saúl era alto, apuesto, y entonces dijo, bueno, pues otra vez va a suceder lo mismo, iba a ungir a uno de los hijos, le dijo, no, este no es, y dijo, bueno, pues entonces ¿quién es? El que sigue, el que le seguía de estar guapo, alto, fuerte, no, pues tampoco es este, bueno, el que sigue, tampoco, y fue con todos, y el Señor le dijo, no, ninguno de esos. ¿Y qué dijo el profeta? ¿Tienes otro hijo? Y entonces en ese momento, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, no, pero ese anda ya con las ovejas. Entonces, ¿por qué ni siquiera lo presentó ahí? Bueno, dicen los comentarios judíos que la razón por la que el papá ni siquiera trajo a David es porque siempre menospreció a David. Había una mala fama detrás del nacimiento de David. Una mala fama que de ahí se deriva que en el Salmo 51, cuando él dice, en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre, eso es una referencia a unas malas lenguas que se decían por aquella época, de que David es el fruto de un adulterio. Entonces había una sospecha de parte del padre que fue un hijo de adulterio, y por eso, como lo veían como que este ni es mi hijo, entonces por eso ni lo puso ahí. Entonces, eso dice la tradición. Por otro lado, era bisnieto de una moabita. Los moabitas son malditos dentro de la escritura. Todos los moabitas son producto de un incesto. Entonces, pues David, imagínense, su propia familia menospreciado, su propio pueblo menospreciado, porque decían, este es un descendiente de moabitas. Entonces, después, menospreciado por su familia, menospreciado por su pueblo, luego el rey lo anda persiguiendo por años, y al final de su vida, ya cuando finalmente logra ser rey, por fin, de todas esas circunstancias, él dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que el rey David aprendió y qué podemos aprender del rey David? El rey David aprendió que todas las circunstancias de su vida, aunque parecieran oscuras, terribles, negras, siempre Dios fue bueno, y siempre Dios tuvo misericordia, y siempre Dios tuvo un plan para su vida. ¿Qué vamos a aprender del rey David? Bueno, pues hay una moraleja, hay un midrash que está escrito en el Talmud, en la sección de Pesajim 119b, hay el siguiente relato que les voy a leer. Aquí lo transcribí tal cual del inglés, de la traducción del Talmud al inglés, lo transcribí aquí. ¿Y qué es un midrash? El midrash son como las parábolas que contó Yeshua, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Diferentes parábolas son como historias que no necesariamente son verdaderas. Puede ser una historia inventada con el fin de dar una lección moral. Un poco como los refranes de la abuelita o como los dichos de las abuelitas que contaban historias para sacar de esa historia una moraleja, ¿no? ¿Qué parábola, qué historia conocen que tiene una moraleja? ¿Qué fábula conocemos? ¿Qué historia conocemos que tiene una moraleja? La del, por ejemplo, la tortuga y la liebre, ¿no? Que la liebre se confía y está dormida en la carrera con la tortuga y le voy a ganar, y se queda dormida, se confía y al final gana la tortuga. Entonces, bueno, como este tipo de parábolas o de fábulas existen en el judaísmo, y aquí hay una parábola o una historia, un midrash, de algo en relación con David, con la actitud de David de siempre agradecer a Dios en toda circunstancia. Este es lo que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que era capaz de agradecer a Dios en toda circunstancia. Y vean lo que dice esta sección del Talmud. Dice, esta sección del Talmud, Pesajim 119b, dice, enseña que Dios va al final de los tiempos, va a ser anfitrión de un banquete especial como recompensa para los justos. Esto es algo como lo que se enseña en el Nuevo Testamento, que será las bodas del Cordero, el banquete de bodas. Yeshua también enseñó acerca del banquete de bodas. El banquete de bodas, cuando ya se inaugura el reino, y que entonces sea un banquete para todos los elegidos, una tremenda cena. Yeshua dijo que no iba a beber del fruto de la vid otra vez hasta que se inaugure el reino en la tierra. Entonces, cuando se inaugure el reino en la tierra,
tremenda cena. Dice que vendrá gente del oriente, del occidente, del sur y del norte, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y muchos van a estar fuera. Muchos hijos del reino estarán fuera, incluso extranjeros van a ser invitados, extranjeros que sean redimidos, van a estar en este banquete. Y entonces en este banquete especial se le llamará, dice, el banquete del amor y la amabilidad. El banquete del amor y la amabilidad, así se le va a llamar, el banquete del amor y la amistad, el amor y la amistad. No crean que va a ser el 14 de febrero, no tiene nada que ver con eso. El banquete de bodas, el banquete de gratitud por la bondad, por el amor de Dios. Y dice, después de la comida se va a hacer un brindis, la copa de bendición, lo que se hace en Birkat Hamazon. ¿Qué es Birkat Hamazon? Se hace un brindis terminando de comer, no te puedes levantar de la mesa sin hacer esa oración de gratitud que se enseña en Deuteronomio 8, que das gracias por haber comido, por tener los alimentos, le das gracias a Dios por todas las circunstancias de tu vida. Entonces, según esta parábola, después de la comida, se le va a dar esa copa al patriarca Abraham para que él haga el brindis, de gratitud. Y dice, pero Abraham lo rechazará, Abraham no lo hará, dirá que no. Dice, porque yo no lo puedo hacer, dice, porque yo tuve un hijo llamado Ismael. Como que, ¿cómo yo voy a dar gracias de todo lo que pasó en la historia si tuve a este Ismael? Entonces, como que no soy digno, yo no puedo hacer ese brindis porque tuve a Ismael. Después se la pasarán a Isaac, y también Isaac va a rechazar hacer el brindis, diciendo, no, porque yo tuve a Esaú. Y entonces se la van a pasar a Jacob, y Jacob también la va a rechazar diciendo, no, porque me casé con 2 hermanas, algo que después la Torah va a prohibir, algo que está destinado a prohibirse según la Torah. Entonces tampoco puedo hacer yo el brindis. Después se lo van a pasar a Moisés, y Moisés tampoco va a querer hacer el brindis, porque dirá, nunca tuve el privilegio de entrar a la tierra prometida. Nunca tuve el privilegio de entrar a Israel, ni en mi vida, ni siquiera en mi muerte, ni siquiera en mi sepultura. Ni siquiera mi cuerpo fue sepultado en la tierra prometida. Después se lo van a pasar a Josué, y Josué también va a rechazar hacer el brindis porque dirá, no, porque no se me dio el privilegio de tener hijos. Finalmente, se le pedirá a David que él sea el que dirija el brindis, y David responderá con entusiasmo, diciendo, claro que sí, claro que yo voy a dar gracias, como está escrito en el Salmo 116, alzaré la copa de salvación y invocaré el nombre del Señor, claro que yo voy a hacer la bendición. Y entonces todos se van a quedar sorprendidos con la actitud de David, de decir, claro que voy a brindar, porque también David tuvo situaciones terribles, adversas. Por ejemplo, tuvo a Absalón, que se le rebeló, tuvo a Adonías, el hijo que violó a la hermana. O sea, también David vivió situaciones incluso hasta peores que los otros, ¿no? Se casó con Betsabé bajo circunstancias cuestionables, cometió adulterio con ella, fue responsable por la muerte de Urías. Y bueno, para entender el rechazo de los patriarcas y otros líderes del pueblo de Israel, debemos entender que el banquete del amor y la amabilidad o la misericordia va a ofrecer gratitud por toda la amabilidad y amor que Dios ha mostrado a través de la historia. Al final, la humanidad va a reconocer que cuando Dios permitió que hubiese sufrimientos y tragedias, siempre fue por algo bueno, siempre fue que no hubo ninguna circunstancia adversa, que en realidad aún en las circunstancias adversas Dios tenía un gran propósito. Por consiguiente, la persona que dirija el brindis final tiene que ser alguien que aprecie el amor y la amabilidad de Dios en cada evento de su vida. Así que Abraham se descalificó a sí mismo con la confesión de que, bueno, hubo un evento en mi vida en el cual yo no aprecié totalmente la bendición de Dios, y es cuando nació Ismael, porque se entristeció, todo lo que pasó con Ismael, lo tuvo que despedir. O sea, fueron cosas en las que él se entristeció. Después
También los demás, los otros patriarcas, los otros personajes también van a hacer confesiones similares de que no apreciaron totalmente que Dios estaba en control, aún en esas circunstancias. Y el único que podrá decir con confianza absoluta será David, porque él dirá, a pesar de todas las tragedias que me sucedieron, yo siempre recibí o acepté los decretos divinos con un corazón dispuesto y aprecié la bondad de Dios que parece estar escondida en ciertas situaciones. Por eso es que yo alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor, el que siempre es amable y siempre es bondadoso, y siempre, en todas las circunstancias, al final todo es para bien. David pudo ver que cada circunstancia adversa en su vida, al final Dios la usó para bien. De ser un niño despreciado, el pastor de ovejas, que venían unas fieras y el león y el oso, y él los mató, se dio cuenta que todo eso fue entrenamiento para después pelear con Goliat. Aún sus propios errores, aún el propio error en el que cayó con Betsabé, después trajo como consecuencia todo ese pecado con Betsabé que fue terrible, el homicidio. Al final Dios lo transformó para bien y de esa unión nació el rey Salomón. Entonces el rey Salomón, un hombre muy muy importante que sería hijo de él con Betsabé. Entonces mi hija hoy me decía, pues sí, pero después Salomón también pecó y se dividió el reino. Y le digo, pues sí, pero la división del reino trajo que Israel fuera dispersado y trajo al final la diseminación de la simiente de Abraham en todas las naciones y trajo la salvación al mundo. O sea, aún la desobediencia de Israel fue para que Dios la usara para bien. Moraleja de esta historia: agradece al Señor en todas las circunstancias, aunque se vean oscuras o difíciles. Agradécele a Dios por cada hijo que te tocó, sea como sea. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito perfecto en cada circunstancia adversa, en cada persona difícil que esté en tu vida. Agradécele a Dios y en vez de estarte quejando, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué este hijo? ¿Por qué esta circunstancia? Deja de estar quejando, deja de estar murmurando porque lo estás haciendo en contra de Dios, que Él está en control de todas las circunstancias y Él te dio a cada persona que está en tu vida, y reconoce que todo es parte del plan perfecto para tu vida. Por eso es que David tenía un corazón conforme al de Dios, porque él sabía que Dios está en control de todas las cosas. Alabad al Señor porque Él es bueno. Todos juntos. Porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. No nada más cuando te va bien. No nada más cuando todo está perfecto. No nada más cuando todo funciona perfecto en el hogar y tus hijos son obedientes. No. Agradécele a Dios porque para siempre es su misericordia. Aún en ese momento de dificultad, híjole, ¿esto cómo me ayuda? Cuando estés así discutiendo con alguno de tus hijos y peleándote, dile gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque así, en vez de estar enojado, para siempre es tu misericordia. Imagínate, estás ahí discutiendo con tu hijo, tu hija. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Imagínate que empezamos a decir, el hijo va a decir, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? Porque para siempre es tu misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor que para siempre es su misericordia. Aquí se presentan tres grupos. Se presenta todo Israel en general. Agradézcanle a Dios y pues más en este caso porque pues ya David es el rey y te das cuenta que todo lo que le pasó a David fue un entrenamiento para después hacerlo rey. Y que David pudiera decir, wow, me sacaste de ser un pastor despreciado, descendiente de una moabita, todo lo que he hecho, Señor, y aquí me tienes como rey de Israel. Para siempre su misericordia. El sacerdocio, porque por fin murió Saúl, quien mandó matarles. ¿Se acuerdan cuando Saúl manda matar a los sacerdotes? Bueno, agradécele casa de Aarón porque ya pasó el que te perseguía y el Señor te mostró que para siempre es su misericordia. Y los que le temen al Señor, los temerosos de Dios, ¿quiénes son? Es una analogía, es una referencia a los conversos de las naciones, a la gente que ha de venir de entre las naciones y van a temer al Dios de Israel, se van a convertir al Dios de Israel.
iban a ser unidos al reinado de David. Y dice, verso 5, desde la angustia invoqué a Yah y me respondió Yah poniéndome en lugar espacioso. Y aquí la palabra angustia, aquí la tenemos en hebreo, es la palabra metzar. Esta palabra metzar, que de ahí viene la palabra Mitzrayim. Mitzrayim, ¿qué significa? Mitzrayim es la palabra que se traduce como Egipto. ¿Y qué significa Mitzrayim? Significa límites, límites. Así como cuando estás límites o estás como apretujado, como cuando estás ahí en el metro Pino Suárez o Pantitlán y así, así en un camión así, bueno, para los que no son de México, Pino Suárez, Pantitlán son unas estaciones del metro que, qué barbaridad, o sea, hay veces que pasan varios metros y no te puedes subir porque hay tanta gente, millones de personas tratando de subir al metro, bueno, hagan de cuenta sus transportes públicos y que estás así todo apretado, 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 bueno, eso es la idea detrás de Metzar o Mitzrayim, un lugar apretado. Y dice, desde ese lugar apretado, desde Pino Suárez, de Pantitlán, eso le pasó aquí a Tesh. Tesh andaba ahí transbordando en Pantitlán y ahora anda en Cancún, así en lugar espacioso, en la playa, así increíble, en el mar, en Holbox, en la isla de Holbox, imagínense. Entonces, desde la angustia, invoqué a Yah y me respondió Yah poniéndome en lugar espacioso. ¿Qué tal, Tesh? ¿Qué tal? ¿Es tu oración o no? Lugar espacioso. Incluso la palabra Yeshua, la palabra salvación, está conectada con estar en un lugar así espacioso. ¿Qué se siente estar en un lugar? A diferencia de... Por eso tenemos que celebrar cada año la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, estás en una cabañita y luego si acampas y te duermes ahí con uno al otro. Y esta vez, esta fiesta de los tabernáculos, me tocó una tienda de campaña chiquitita. Me pusieron una casa ahí bien chiquitita que yo ni siquiera cabía a lo largo, tenía que acostarme de esquina a esquina para que cupiera, y ni aún así cabía, tenía que estar con mis rodillas media dobladas. Y luego me pusieron a mi hijo Dani, que ya mide más que yo, y me lo pone en la misma tienda. Entonces estábamos los dos ahí, bueno, no estuvimos los 7 días, estuvimos nada más unos cuantos, pero tiene que ver con eso. Pero qué bueno, gracias Gretel, gracias Chava que me pusieron esa tiendita. Pónganme siempre una tiendita chiquita, porque eso me hizo acordarme que esto es temporal. Estoy aquí de paso. Así que deja de quejarte de vivir en tu departamento del Infonavit o tu departamento de interés social y hay una casita todo chiquita. O sea, deja de quejarte de eso y desde ahí invócale al Señor y el Señor te pondrá en un lugar espacioso. Eso es lo que implica salvación. Cada momento difícil o limitante, al invocar a Yah, traerá momentos de expansión, de victoria. ¿Y por qué aparece el nombre que se translitera como Jehová? ¿Por qué aquí aparece solamente como Yah? Vean aquí en el versículo 5, aquí está. ¿Por qué nada más aparece Yud-Hei? ¿Por qué solamente aparece parte del nombre del Eterno? ¿Por qué? Según los comentaristas, la razón por la que el nombre de Yah aparece contraído en estos momentos de angustia, esto lo que nos da a entender es que en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, en los momentos de apretujamiento, en los momentos que no encuentras la salida, aparentemente Dios como que se esconde. Como que la plenitud de la revelación de Dios no está ahí. Entonces tú dices, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites que esté así en esta aflicción, en este problema? Ahí no se revela toda la plenitud del nombre de Dios y el nombre representa sus atributos. No se revela ahí. Sin embargo, el hecho de que no se revele totalmente el nombre no quiere decir que no esté ahí. Está ahí, no se ha revelado totalmente, pero ahí está. Como en el libro de Esther, por ejemplo, que no aparece el nombre, pero si analizas toda la historia de Esther, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Todo. Es increíble lo que pasa en el libro de Esther, de que
Mardoqueo parecería que por accidente se entera de una conspiración que hay contra el rey y él la descubre. Luego el rey no lo recompensa y parecería que, bueno, pues Dios no se dio cuenta. Dios, ¿cómo es posible que no lo recompensaron? Y no lo recompensaron, pero se escribió en un libro que Mordejai o Mardoqueo había descubierto ese complot y no le dieron ninguna recompensa. Y luego en otra ocasión que el rey no podía dormir, le leyeron las crónicas para que le diera sueño, y mientras le están leyendo las historias, las crónicas del reino, le leen la historia de un judío que le salvó la vida y no le dieron una recompensa. ¿Y en qué momento se entera de eso? Justo en el momento que están planeando la muerte de ese judío. Y él cambia la suerte de que lo iban a matar, lo cambia por convertirlo en un hombre muy, muy importante en el reino. Entonces, cada detalle de esa historia y cada detalle de la historia de la humanidad y en especial de la historia de Israel, a pesar de que en momentos Dios no ha estado ahí, todo ha tenido un gran propósito. Alguien podría decir, oye, ¿por qué Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y una de las principales quejas del judío, sobre todo el judío ateo, el judío que ya no cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es por la amargura, por la tristeza de lo que pasó en la Shoah, en el Holocausto. ¿Dónde estaba Dios cuando 6 millones de judíos fueron llevados a los campos de concentración? ¿Dónde estaba? Hay una mujer sobreviviente del Holocausto de origen húngaro que dice que ella estuvo clamando cuando iba en los trenes rumbo a Auschwitz, rumbo a los campos de concentración, que ella iba clamando porque iba apretada en esos trenes, imagínate, hablando de los de Mitzrayim, apretados en esos trenes. Llega rumbo a los campos de concentración y dice que hay un viaje así terrible. Finalmente llegan, se abren las puertas del tren, empiezan a bajar, llegan estos nazis con los perros, ladrando, empiezan a bajar todas las familias, separan a las familias, ponen a un lado a los hombres, a otro lado a las mujeres, a los niños también los ponen aparte. Y dice que esta mujer estaba aterrada viendo todo lo que estaban haciendo y en eso vio como uno de los oficiales le quitó el bebé a una mamá, un bebé que estaba llore, que este oficial le quita el bebé a una mamá, lo agarra así de los pies, lo agarra de los pies y lo estrella contra el vagón del tren. Lo deja ensangrentado, lo mata ahí instantáneamente. Un bebé que estaba llore, este nazi lo estrella en el vagón y lo mata instantáneamente. Y dice esta mujer que entrevistan, dice, en ese momento dejé de hablarle a Dios para siempre. Le apliqué la ley del hielo. Ya nunca más volví a creer en el Dios de Israel. Y alguien podría decir, pues sí, una de dos. O Dios no existe o no le importa. O no puede hacer nada. Esa es la razón por la que muchos dejan de creer en Dios. Pero ¿qué lección aprendió el rey David? El rey David aprendió que en ocasiones el nombre del Eterno se esconde aparentemente. Ya. Pero no porque se esconda, no porque no veamos que está actuando, deja de estar actuando. ¿Por qué? Porque Dios no duerme. Dios no duerme, Dios no está desinteresado. El que guarda a Israel no duerme. El que guarda a Israel tiene un plan perfecto para Israel y para el mundo entero. Así que David, después de andar en cuevas, ahí escondido, imagínense qué coincidencia que en una de las cuevas donde está escondido llega el rey Saúl y lo pudo matar, pero no lo hizo él. Él dejó que Dios terminara su plan, terminara su proyecto. Y ahora sí, de andar huyendo en cuevas, ahora sí está en lugar espacioso, ahora sí es el rey de Israel. Después de su pecado y castigo por Betsabé nace Salomón y muchas otras cosas que David entendió que todo es para bien, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Absolutamente todo lo que te pasa en tu vida, incluso hasta los errores, los pecados en los que caigamos, una vez que te arrepientes y los confiesas, Dios es capaz de cambiarlo todo
para bendición. Aún la desobediencia de Israel fue usada para llevar la semilla de Abraham a todas las naciones. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en príncipes. Y todo sucede, si tienes convicción de esto, nunca más volverás a tener temor de nada ni de nadie. Si todo sucede por decretos del Altísimo, si no se mueve la hoja del árbol sin que sea la voluntad de Dios, si ni siquiera un cabello de tu cabeza y mi cabeza cae, si todos los cabellos Él los tiene contados, entonces la vida, la muerte, la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, absolutamente todo es decretado por Dios. Todo. David sabía que tenía enemigos que incluso podían infiltrarse como espías dentro de sus propios hombres de confianza, pero sabía que todos estaban cumpliendo decretos divinos. Lo mismo en el caso de Yeshua, con Judas, quien le habría de traicionar para cumplir todo lo que estaba decretado. Yeshua sabía que Judas lo iba a traicionar y sabía que todo tenía un propósito eterno perfecto. Así que no debemos temerle a nada ni a nadie si nuestro Abba, si nuestro Padre Celestial está de nuestro lado. Romanos 8:31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, fíjense, en todas estas cosas, en tribulación, en angustia, en ser como una oveja de matadero, aún en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que estar enojado, amargado, temeroso, triste, lo que sea, es una falta de confianza en que Dios, todo lo que te pasa, tiene un propósito de preparación y tiene un propósito eterno en tu vida. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Eterno. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por Yeshua. Él me ha sido por salvación. Este es un texto profético para el hijo de David. Cuando todas las naciones se juntaron contra el hijo de David, todas las naciones, Roma representaba a todas las naciones, porque Roma era el imperio, y todos se juntaron, los líderes de la nación y los líderes del imperio romano se juntaron para acabar con el hijo de David, con Yeshua. ¿Y qué dice? En el nombre del Señor yo acabaré con ellas. Él fue su salvación. Y por eso dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Eso pudo ser testigo el rey David y su hijo. A pesar de que trataron de acabar con él, él puede decir por los siglos de los siglos, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Voz de júbilo y de salvación, y esta palabra salvación es la palabra Yeshua, voz de júbilo, de alegría y de salvación hay en las tiendas, las moradas permanentes. Estamos en esta morada permanente aquí en nuestro cuerpo. Este cuerpo es temporal, este cuerpo se está deteriorando, pero ¿qué? Podemos tener voz de júbilo, de salvación, porque este cuerpo temporal un día va a ser transformado en un cuerpo eterno.
La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Nada te separará de su amor, vas a tener vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te puede entristecer? ¿Qué más te puede afligir si sabes que todo lo que padezcas y sufras es temporal y Dios lo va a usar para bien? ¿Qué te puede hacer entristecer, amargar, sufrir, si sabes que vivirás eternamente para contar las obras del Señor? Me castigó gravemente ya, o sea, no se rebeló totalmente, o sea, me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Como dice el dicho, mi mamá decía mucho, Dios aprieta pero no ahorca. Yeshua puede decir eso. O sea, qué apretón, qué aflicción, qué sufrimiento, pero que solo se quedó 3 días en el sepulcro. El tercer día resucitó. Cuenta la historia de que José de Arimatea, el dueño del sepulcro esculpido en la roca, era muy caro hacer un sepulcro como el de José de Arimatea que le ofreció para que ahí sepultaran a Yeshua. Era muy costoso hacer una cueva así literal en la roca, y él tenía esa tumba familiar para él, para su familia. Era un hombre rico, y cuando muere Yeshua, él ofrece su tumba, la tumba para su familia, la ofrece para que entierren ahí a Yeshua. Entonces Pilato cuenta la historia, una historia no grabada en la Biblia, que Pilato le dijo, oye, pero te costó mucho dinero esa cueva, esa tumba. ¿Estás seguro? ¿Se la vas a regalar a este nazareno? Y él dijo, sí, nada más es por 3 días. Solo es por 3 días. Tercer día iba a resucitar. Él dijo que iba a resucitar al tercer día, entonces no pasa nada. Solo se la presto 3 días. Así que me castigo, no es historia hipócrifa. Está en Primera de Joseph 4 o 5. No se la crean todos. Ay, si es cierto, le dijo eso. No vayan a ir a difundir que eso sucedió. No, es una suposición. Me castigó gravemente. En ese momento de castigo, de aflicción, él pudo decir, ¿qué dijo en la cruz? ¿Qué dijo Yeshua en la cruz cuando estaba ahí? Después de que lo golpearon, lo azotaron, pusieron testigos falsos. ¿Qué dijo ahí estando en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permites todo esto? Pero él sabía que todo tenía un gran propósito. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Se tenía que cumplir Isaías 53, 10 y 12, que dice, con todo eso el Señor, el Eterno, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Fíjense, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, una vez que se cumpla el propósito por el cual es castigado, es sacrificado, verá linaje. Verá linaje. Vendrá una gran siembra y una gran cosecha, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? Y quedará satisfecho. No se va a quejar, no va a estar, ¿por qué me tuvo que pasar todo esto? No, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y una vez que haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces ahora sí, abridme las puertas de la justicia. ¿Cuáles son esas puertas de la justicia? Isaías capítulo 1 versículo 26 dice que Jerusalén será el lugar de justicia perdurable. Dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Jerusalén será la ciudad de justicia, la ciudad fiel, y el que va a inaugurar la nueva Jerusalén, pues es nada menos que el hijo de David, que Yeshua. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah, al que no se reveló totalmente, pero que tiene un plan perfecto. Esta es puerta del Eterno, por ella entrarán los justos. Salmo 24, 7 al 10 se ha de cumplir.
alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Eterno, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Cuál es la puerta eterna? ¿Cuál es la ciudad eterna? La ciudad eterna es Jerusalén. Todas las demás ciudades, Manhattan, Nueva York, Ámsterdam, París, todas las ciudades donde está toda la riqueza de los hombres son perecederas. La ciudad eterna es Jerusalén, y cuando se abran las puertas de Jerusalén, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, el que padeció por todos nosotros y entendió que todo tiene un propósito eterno. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por Yeshua, me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ustedes se imaginan a Yeshua cantando esta canción, cantando este salmo antes de ir a la cruz? Diciendo, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y hay un relato para que entiendan a qué se refiere esto. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice que cuando se edificó la casa, el templo de Salomón, dice, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Dice la Torá que no se pueden estar ahí haciendo piedras labradas para construir un altar. Hay una cuestión ahí con el tema del hierro, ¿por qué no usar hierro para eso? Pero en el caso del templo de Salomón, dice que lo que hacían era esculpir todas estas piedras. Hagan de cuenta que el templo fue como una especie de estas edificaciones que se hacen de Lego. ¿Han visto los bloques de Lego? Que se embonan así exactos el uno con el otro, y entonces tú puedes hacer tu casita o lo que sea de piezas de Lego. Bueno, así construyeron el templo de Salomón. Hagan de cuenta que cada piedra así de toneladas era como una pieza de Lego. Ni siquiera usaban mezcla o cemento para unir las piedras, sino que las ensamblaban, las unían. Pero todo el trabajo de cincel para dejar las piedras así perfectas y que se embonaran, no se hizo en el monte del templo para que no se oyera ningún tipo de ruido en el monte del templo, porque el monte del templo es un lugar sagrado, es un lugar donde no se pueden estar haciendo todo este ruido, ni usar herramientas de hierro ni nada de eso, sino que es un lugar de paz. Trae una moraleja muy linda, y es que en la primera carta de Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que estamos siendo edificados para hacer un templo espiritual. Entonces, mientras estamos fuera del monte, mientras estamos fuera de ese lugar, pues aquí estamos siendo martillados. Aquí están los martillazos, aquí están las fricciones unos con otros, pero cuando estemos ya en el monte, solamente nos van a embonar y ya no va a haber más martillazos, ya no va a haber más quejas, ya no va a haber más ruido. Ahí todo va a ser alabanza, todo va a ser gratitud. Entonces, bueno, aquí con respecto a esto, las piedras las labraban, luego las llevaban a ese lugar y ya no había ningún ruido ahí, se ensambló y así se construyó el primer templo. Entonces cuenta una historia que para poder saber cuál piedra iba con otra, en cada pieza le ponían un número, como un número de referencia para saber cuál piedra embonaba con otra, y que una de las piedras, que era la piedra del ángulo, una piedra de la esquina, que era la que sostenía todo el edificio, la pusieron aparte porque esta dijeron, es la piedra angular, pero la pusieron aparte, y al ponerla aparte y empezar a hacer todas las demás piedras, luego la maleza creció y cubrió esa piedra, y entonces ya de repente ya en el lugar donde estaban haciendo, en el valle donde estaban haciendo todo ese trabajo, ya esa piedra ya de repente ya no estaba, o se la cubrió la maleza. Entonces mandaron todas las piedras al monte del templo, y cuando empezaron a armar cuando lo iban a armar, decían, oye, falta la piedra angular. ¿Dónde está la piedra angular? No, pues quién sabe dónde quedó. A ver cómo, y que fueron a investigar y ya estaba cubierta ya por la maleza. Entonces esa historia se quedó como una anécdota, que aquí cuando escribe David pone esa referencia de lo que había pasado, o esa referencia profética de lo que habría de pasar,
y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, David lo escribe esto antes de que se construya el templo. Entonces, David, ¿a qué está haciendo referencia? Hace una referencia profética a ese acontecimiento, es decir, es inspirado para que escriba ese acontecimiento, pero también es una referencia a él mismo, que fue menospreciado desde su niñez, fue menospreciado por su pueblo, pero que ahora es el rey de Israel. Lo mismo que Yeshua, fue menospreciado, fue despreciado, pero él será el fundamento del templo de creyentes que ha de venir en los últimos tiempos. Y cuando eso suceda, cuando la piedra que desecharon los edificadores, los líderes de la nación, cuando vean que él es el rey de reyes, ¿qué dirán? De parte del Señor es esto. Dios permitió esto. Como José. José fue rechazado por sus hermanos y al final se convierte en el líder de la nación. ¿Y qué dijeron todos? ¡Wow! Esto solo Dios lo pudo haber hecho. Moisés también fue rechazado en un principio, pero al final se convierte en el líder de la nación. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál es el día que hizo el Señor? El día que él establezca el momento para que reine la dinastía de David. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Había un día específico, según la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26, había un día determinado para que el Mesías reinara sobre Israel. Dice en Daniel 9, 24 al 26, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, a Daniel se le reveló el día exacto en que vendría el Mesías. Se le dijo exactamente, porque él pidió que ya Israel regresara del exilio, él ya era viejito y estaba pidiendo cuándo vamos a regresar, Señor, perdónanos. Y entonces el ángel Gabriel le revela el día exacto en que vendría el Mesías, el hijo de él, para establecer el reino, pero dice después de las 62 semanas se quitará el Mesías, es decir, no iban a reconocerlo como el Mesías. Y Yeshua menciona esto en Lucas 19, 32 al 44. Dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban al pollino, el burrito en el que él iba a descender a Jerusalén, dice, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino, el burrito? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Yeshua, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Yeshua encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se dan cuenta? Cuando él va en el burrito, todos los que estaban reunidos ahí en el monte de los olivos lo reconocen y dicen, él es el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, va a inaugurar el reino de David. Y dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué creen que los fariseos y los líderes le dicen a Yeshua, calla a las multitudes, cállalos, que no digan que tú eres el rey? ¿Por qué creen que tenían tanto miedo los líderes de la nación? Era la época de la Pascua, estaba lleno de soldados romanos que estaban al pendiente de que no se armara una revuelta, que no se armara una independencia. ¿Qué estaban celebrando? La época de la Pascua, la salida de Egipto, la independencia de Israel, y pues es ahí donde la gente anda con mucha emoción pensando que iba a venir el Mesías, que iba a liberarlos de Roma. Entonces estaban muy nerviosos los líderes de que surgiera de repente alguien diciendo, yo soy el rey, y entonces le dicen, calla a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. La ciudad de justicia, la ciudad eterna, dice que cuando llegó, lloró
sobre ella. Se puso a llorar Yeshua. A pesar de que le estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, las multitudes emocionadas, él se puso a llorar diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos, ¿y qué dice? En este tu día. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que se le reveló a Daniel que habría de venir el perdón, la redención, la salvación a Israel. Este era el día. Si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Ay, Jerusalén, si tú supieras que este era el día en que tenía que venir la paz a ti y al mundo, mas ahora, ¿qué dice? Está encubierto de tus ojos. Este era el día, pero no estudiaste la profecía de Daniel. No estudiaste los profetas. No entendiste que este era tu día de salvación. Desde la salida de la orden, había una fecha específica. Desde la salida de la orden, época de Nehemías, para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe hará, hasta puedes hacer una cuenta con días y vas a llegar al día exacto cuando Yeshua entra a Jerusalén. Si hubieras conocido, si hubieras hecho matemáticas y sabes que ese era el día de tu paz, pero no estudiaste. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso yo estoy aquí insistiendo que estudiemos y estudiemos y estudiemos, que no nos vaya a pasar de noche. Ay, qué flojera, ¿y para qué estudiar? ¿Y para qué estudiar? Pues para que no te pase de noche el día que el Señor cumpla todo lo que dijo. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, ¿se dan cuenta? Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Aquí dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y por qué no conocieron el tiempo de su visitación? Porque no estudiaron a los profetas. ¿Por qué no estudiaron? Porque no les importó. Porque andaban tan ocupados en otras cosas. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Ahora, al final, Dios de todos nos va a cumplir sus propósitos y va a cerrar con el clamor de aquellos que no nos dimos cuenta, de aquellos que lo ignoramos, de aquellos que no fuimos diligentes. Termina diciendo, oh Señor, sálvanos. Ahora te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar. Ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta frase, oh Señor, sálvanos, ahora te ruego, Señor, que nos hagas prosperar. Por eso hay que decir Birkat Hamazon cada vez que terminamos de comer, hacer la bendición por el sustento que tiene esta porción. Señor, te rogamos que nos salves, que nos hagas prosperar, que no dependamos de donativos, de préstamos, de seres mortales. Es un texto dentro de la oración de gratitud por la comida. Que todo el tiempo oremos por Jerusalén, que todo el tiempo oremos porque no se nos olvide lo que pasó por no haber estudiado. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Y dijo Yeshua, no me verás más, Jerusalén, no me vas a ver más. ¿Hasta cuándo? Hasta que digas Baruch haba b'shem Adonai, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a decírselo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta palabra Baruch haba b'shem Adonai también se puede traducir como bienvenido el que viene. Ahora sí te damos la bienvenida. Señor, en aquel tiempo hubo temor de Roma, le temimos más a los hombres que a ti. Señor, no queremos volver a cometer el mismo error. No queremos volver a cometer el mismo error de ser negligentes en el estudio, de confiar más en el hombre, en príncipes, de despreciar una salvación tan grande, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El altar tenía 4 cuernos que representan a los 4 ángulos de la tierra, el norte, el sur, el este y el occidente. Y el Señor es luz. Él es la instrucción, Él es el que nos va a iluminar. En la redención, todos los 4 ángulos de la tierra agradecerán por el sacrificio de Yeshua y toda la tierra será llena de su alabanza. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío,
te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Recordemos, Dios siempre es bueno, su misericordia es para siempre, aun en circunstancias adversas o sin respuesta. Ya, aunque su nombre no esté completamente revelado, aunque no se vea que está haciendo algo en tu vida ahorita, aunque estés pasando por adversidad, eso no quiere decir que no esté ahí, en persecución, en límites, en peligro de muerte, en traición incluso de familiares o de hijos. Recuerda este último versículo: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuál será el fruto de haber recibido su misericordia? Salmo 119, no te pierdas a partir de la siguiente sesión. Salmo 119, que habla de la obediencia a la Torá, la instrucción de Dios. Vamos a estudiar ese Salmo 119 en 22 sesiones. Tiene las 22 letras del hebreo. Cada letra la vamos a estudiar en cada sesión. Así que si tú estás agradecido por todas las circunstancias de tu vida, si puedes alzar la copa de la salvación como David y decir: invocaré el nombre del Señor, aún en momentos de estrechez, de apretujamientos, de límites, de escasez, de enfermedad, de presiones. Si aún en esa situación tú puedes adorar y exaltar al Señor porque sabes que Él está en control de todas las cosas, entonces no hay absolutamente nada ni nadie que te haga temer, estar triste, estar amargado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a verte en todas las circunstancias. Ayúdanos a bendecirte, no nada más en momentos de amplitud, de abundancia, de salud, de bienestar en el hogar, de obediencia de nuestros hijos, de lo que a nuestra perspectiva es bendición. Ayúdanos a verte, Señor, aun cuando parece que no estás ahí. Ayúdanos a verte y a entender que en los momentos más oscuros es cuando más cerca estás de nosotros. Recuérdanos esa frase, esa imagen de las huellas, que cuando no veíamos tus huellas es porque tú nos llevas en tus brazos. Señor, que en ese momento, cuando parecía que no estabas ahí, cuando nuestro Salvador clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese era el momento donde más cerca estabas de cumplir tu propósito de traer redención y perdón a todo el mundo. Señor, que el día del banquete de bodas todos nosotros podamos alzar la copa de salvación e invocar tu nombre y decir: Señor, estuviste presente en todas las circunstancias de mi vida y todo fue preparación para agradecerte y para reconocer que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor, tú eres luz, caminaremos a tu luz. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.